Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Hola, buenos días, Doc. Buenos días. Buen día, doctor. Iniciamos con la clase, doctores. Perdón por la demora, pero bueno, mi equipo se ha estado actualizando y sigue actualizándose, así que me voy a conectar desde otro. Me he conectado desde otro. Iniciamos con nuestra clase. Como ustedes ya habíamos visto, algo de síndromes pulmonares. Ya sabemos cuáles son algunas características de estos. Y bueno, empezamos con el estudio de lo que continúa, ¿sí? Que corresponde al estudio de atelectasia pulmonar. Y bueno, vamos a tratar de terminar el día de hoy lo que son síntomas. Recordemos antes, a ver, ¿cuáles eran las características de un síndrome de condensación pulmonar para que sea, bueno, descrito como tal? ¿Qué características debería reunir? Se da No se olviden sus cámaras, por favor. cuando se solidifica el contenido aéreo. Un ejemplo es la neumonía. Listo, pero algo que les había mencionado, ¿no? No toda solidificación del contenido aéreo se considera en lo que es un síndrome de condensación pulmonar. Tiene que tener algunas características para denominarlo como tal. ¿Cuáles serán esas características? Tres. Doc, tiene que Tres poner tres características. características. Afecta a la superficie pulmonar, la afección a los bronquios, o sea, tiene que afectar a bronquios mayor a 3 centímetros y finalmente el área afectada tiene que superar lo que serían los 6 centímetros. No, bronquios de más de 3 milímetros de diámetro. 3 milímetros, perdón, doctor. 3 milímetros. Bueno, ahora, recuerden, ¿no? Esa no es una regla que sea estricta. Podemos observar síndrome de condensación pulmonar que tenga una afección mucho mayor, ¿no? 3 milímetros, 4, 6, etcétera, y de la misma forma menor. Justamente en su libro de semiología de Chamorro hace referencia a lo que es un síndrome de condensación pulmonar superficial y profundo, y nos dice que el superficial es aquel en el cual existe lo que es una alteración de la vía respiratoria periférica, que se caracteriza por tener un diámetro que sea menor a 3 milímetros, ¿sí? Pero sin embargo, en su conjunto, estos 3 puntos son aquellos que definen un síndrome de condensación pulmonar, no los que ustedes han mencionado. Tienen que alcanzar la superficie pulmonar, tiene que existir afección de más de bronquios de más de 3 milímetros de diámetro y el área afectada tiene que ser mayor a 6 centímetros, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque vamos a hablar de atelectasia, que algo que les había mencionado con anterioridad es que la atelectasia puede producir un síndrome de condensación pulmonar como puede no hacerlo, ¿sí? Depende de estas 3 características. Si afecta la superficie pulmonar, si produce esa alteración bronquial de bronquios de más de 3 milímetros de diámetro y sobre todo si tiene una afección, podríamos decir, grande de la estructura pulmonar, entonces podemos hablar de un síndrome de condensación, ¿no? Generalmente no lo hace. Generalmente no produce lo que es una afección grande, pero puede hacerlo, recuerdo. Entonces, bueno, pasamos a describir atelectasia. Cuando hablamos de atelectasia, es el colapso de la vía respiratoria, ¿sí? Y recordemos un poquito, a ver, de fisiopatología, de las presentaciones que nos han realizado sus compañeros. ¿Cuál es la causa de la atelectasia? No hay respuesta. Una obstrucción de las vías respiratorias. Eso en pacientes adultos, ¿no? Sí.
Y en caso de neonatos sería por una deficiencia de surfactante. Listo, lo que menciona su compañero. Generalmente, los procesos obstructivos crónicos de las vías respiratorias producen lo que es atelectasia. Eso en un paciente adulto. Sin embargo, en el paciente pediátrico es debido a un déficit del agente tensoactivo, ¿no? Como nos han mencionado en las presentaciones, existe en este caso este tipo de agente muchas veces en condiciones en las cuales el producto nace de forma prematura, ¿sí? Porque no existe lo que es una diferenciación adecuada entre neumocitos. Bueno, eso lo vamos a dejar para fisiopatología. Algo que debemos tomar en cuenta es que cuando nosotros hablamos de la denominada atelectasia, tenemos que realizar el mismo estudio semiológico que hasta ahora lo hemos venido haciendo. ¿Qué alteraciones encontramos a la inspección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación? Algo que les había mencionado, y yo creo que ha quedado claro con las presentaciones de fisiopatología, es que muchas veces encontramos manifestaciones clínicas, síntomas y signos que sugieran lo que es dificultad respiratoria. ¿Sí? Ya sabemos cuáles son esas manifestaciones clínicas. Sin embargo, algo que sus compañeros nos habían mencionado es que la intensidad de aquellas manifestaciones clínicas que sugieren dificultad respiratoria se encuentran estrechamente relacionadas con la extensión de la lesión. Es algo que ya había quedado claro también en semiología, ¿verdad? Dijimos en este caso que si la extensión es pequeña de la lesión en la región pulmonar, entonces muchas veces el paciente puede ser asintomático. Si la extensión es grande o importante, entonces el paciente empieza a presentar lo que es sintomatología, que sugiere dificultad respiratoria. Entonces, entre más grande sea la lesión, mayor será la gravedad de aquellos síntomas y signos que sugieren dificultad respiratoria. ¿Listo? Bueno, algo característico que nosotros podríamos encontrar en un paciente que presenta atelectasia es justamente la disminución del diámetro anteroposterior del tórax. Recuerden, ¿no? Por eso ese repaso inicial. Cuando hablamos de síndrome de condensación pulmonar, entre sus características, afecta la superficie pulmonar. Y por eso la atelectasia, si cumple con las otras dos características, puede considerarse un síndrome de condensación pulmonar, porque tiene la capacidad de afectar lo que es la superficie pulmonar. Y al afectar la superficie pulmonar, ustedes recordarán que habíamos mencionado un tipo de tórax. ¿Recuerdan cómo se denominaba ese tórax? Doctorcitos. Hiposténico. No. El hipoesténico es un tórax normal. Típico de pacientes delgados, que se caracteriza por disminución del diámetro anteroposterior. En este caso, cuando hablamos de atelectasia, existe lo que es una disminución del diámetro anteroposterior, pero solamente en la zona en la cual se encuentra la lesión. ¿Sí? Es algo que también, bueno, ya habíamos dejado en claro en semiología. Por ejemplo, en una neumonía, por ejemplo, en un derrame, no vamos a encontrar una alteración global de toda la caja torácica. En este caso encontraremos lo que es una alteración en el lugar donde se encuentra la lesión. Y lo propio sucede cuando hablamos de atelectasia, disminución del diámetro anteroposterior en el lugar en el cual se encuentra la lesión, no así en todo el tórax. Cuando hablamos de un tórax hipoesténico, existe una disminución del diámetro
anteroposterior que es ligera, pero es de forma general, es de forma global. Esto es absolutamente normal, les había mencionado, en personas que son sumamente delgadas. Así que no. ¿Qué es lo que encontramos? El tórax en atelectasia. ¿Sí? ¿Y por qué se caracterizaba el tórax en atelectasia? Ese tórax en atelectasia, que es típico, como dice el nombre de pacientes con atelectasia, se caracteriza porque existe una disminución del diámetro anteroposterior en la región en la cual se encuentra la atelectasia. Existe lo que es una retracción, algo que les había mencionado con anterioridad, ¿no? Esta retracción es tan importante que incluso puede afectar en muchas ocasiones lo que es la parrilla costal. ¿Sí? Eso es lo que encontramos entonces a la inspección. Bueno, otro dato clínico que nosotros podríamos observar a la inspección, esto solamente en casos importantes o en casos grandes de atelectasia, es que justamente debido a la retracción, nosotros encontramos un signo que se denomina el signo del pinzamiento costal. Tenemos, por ejemplo, las costillas, ¿no? Que tienen esa disposición que es oblicua. Cuando hablamos, doctores, de un tórax, en este caso, que sufre de atelectasia, en el lugar donde se encuentra la lesión, encontramos ese signo, que se caracteriza ¿por qué? Porque como dice el nombre, existe lo que es pinzamiento costal. Si ustedes alguna vez han visto una pinza, que seguramente lo han hecho, eso en primer año y observan este tipo de materiales porque les piden, ¿no?, su estuche de disección. Saben que una pinza es una estructura alargada en cuyo, podríamos decir, en cuya porción distal existe lo que es una mayor proximidad, ¿no?, entre estas dos estructuras. Entonces, eso es lo que podemos encontrar. La unión o el contacto de las costillas, solamente cuando el defecto sea grande. Otra característica que nosotros podríamos observar es aquella que se encuentra en relación del espacio entre costilla y costilla. ¿Sí? En caso de una atelectasia, si ustedes observan, lo característico es que ese espacio entre costilla y costilla se... Entonces, fíjense que hasta acá, a diferencia de las otras patologías que hemos estudiado, ya podríamos encontrar algún tipo de alteración que sea sugestiva de esa patología pulmonar, ¿no? Pero para estar 100% seguros de lo que estamos estudiando, tenemos que realizar el examen de palpación. Recuerden que el examen de palpación, en este caso, me sirve para poder confirmar todos aquellos hallazgos que yo he encontrado durante la inspección. Entonces, solamente nos sirve para corroborar. A la palpación encontraremos, debido a esa retracción costal, disminución de la expansibilidad, que es algo que también podemos encontrar a la inspección, ¿no? Disminución de la expansibilidad. Algo llamativo también a la palpación es la disminución de la elasticidad. Entonces, para que no existan confusiones, nuevamente les menciono, esa disminución de la elasticidad y expansibilidad se van a encontrar limitadas a la lesión. ¿Sí? No vamos a encontrar en todo el tórax, a no ser que el paciente presente atelectasia en todos los campos pulmonares, en toda la superficie pulmonar. Pero no sucede este tipo de situaciones casi nunca. ¿Sí? Algo que también debemos estudiar, ustedes recordarán, a la palpación, es justamente las vibraciones vocales. Si bien encontramos lo que es una reducción de la expansibilidad y elasticidad a la palpación, ¿qué sucederá con las vibraciones vocales? ¿Cómo se encontrarán estas?
disminuida su dualidad. En este caso, lo característico es que exista una disminución de las vibraciones vocales o una abolición completa de las vibraciones vocales. ¿Sí? O disminución o pérdida. Eso es lo característico. Bueno, ya sabemos de qué depende encontrar esto. Depende del tamaño del defecto. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué encontramos esto? Recuerden cuál es la definición. Colapso de la vía respiratoria. Entonces, al existir lo que es colapso de la vía respiratoria, podríamos decir que no existe lo que es ese paso de aire a través de la vía respiratoria colapsada, lo cual va a producir, ¿no?, disminución de la elasticidad, disminución de la expansibilidad, disminución o abolición de las vibraciones vocales. Pasamos a realizar el estudio del siguiente punto. Fíjense, soy reiterativo con esto, que en caso de atelectasia, a diferencia de los síndromes pulmonares que hemos estudiado con anterioridad, la clínica ya es más característica. A la percusión, ¿qué es lo que nosotros percutimos? Bueno, como estamos hablando de lo que es la formación de tejido fibroso, por así decirlo, tejido cicatrizal en una porción de la vía respiratoria, ¿qué será lo característico? Lo característico será que a la percusión la sonoridad sea reemplazada por matices, ¿sí? Eso es lo característico, la matidez. Bueno, y tenemos que diferenciar en este caso ese tipo de hallazgo con el de una neumonía, como el de un derrame, por ejemplo, ¿sí? O como un derrame pleural. ¿Qué es lo que sucede en caso de una neumonía? Existe hematides, si ustedes recuerdan, distribuidas, ya sea en el vértice, ya sea en la base, que tiende a afectar generalmente esas dos porciones del pulmón, ¿no? Pero cuando hablamos de la hematides en atelectasia, podríamos decir que podemos encontrar zonas mates diseminadas por los campos pulmonares, ¿sí? Eso está en relación con que parte de la vía respiratoria se ve afectada. ¿Qué más? A la auscultación. Otra vez es importante la definición. Es una vía respiratoria que se encuentra colapsada. Entonces, algo característico en este tipo de alteración es que existe disminución de la intensidad del denominado murmullo vesicular. Sin embargo, cuando existe un compromiso extenso y amplio de la estructura pulmonar, lo característico es la desaparición completa del murmullo vesicular. Sin embargo, en estados iniciales, si ustedes ya han leído un poquito de su libro, podríamos encontrar lo que son crépitos, ¿no? Esos estertores crepitantes. Que si ustedes recuerdan, lo habíamos visto hace algunas semanas atrás, ¿cuál es la característica de los estertores crepitantes? Se asemejan, les había mencionado, como si ustedes soplaran dentro de lo que es una bolsa de cartón. Y justamente traduce lo que es una expansión súbita o abrupta de una vía respiratoria que se encontraba previamente colapsada. Entonces podríamos encontrar eso en una atelectasia, pero probablemente lo más llamativo de encontrar son estos dos puntos que hemos mencionado hace algunos instantes. ¿Sí? Bueno, una vez que hemos terminado de realizar lo que es la exploración semiológica, recuerden que el mejor examen para estudiar patologías respiratorias de manera inicial es la radiografía de tórax, ¿sí? Y en este caso vamos a mencionar qué es lo que nosotros encontramos. Esa clínica que hemos escrito, ¿sí?, se proyecta en lo que es una placa radiográfica de tórax.
Vamos a dibujar primeramente el tórax con sus características, en este caso, morfológicas normales. ¿Sí? Las costillas, recuerden que tienen ese tipo de disposición que es oblicua. Pero en caso de que exista atelectasia debido a la formación de ese tejido retráctil, recuerden que encontramos justamente la retracción del tejido hacia el lado de la lesión. Entonces, eso mismo que encontramos durante la inspección, que hace referencia a ese pinzamiento costal, también lo vamos a observar en una placa radiográfica de tórax. ¿Sí? Donde encontraremos, como habíamos mencionado, en el lugar donde se encuentra el defecto, esa disminución del espacio entre costillas. Una característica. Ahora, otra característica, y soy redundante nuevamente con eso, es que ese tejido retrae o atrae, mejor dicho, tejido sano hacia el lado de la lesión. Entonces, en el lado de la lesión, si comparamos con el lado sano, lo característico será que muchas veces encontremos, vamos a dibujar acá con morado, ¿sí? Ese va a ser nuestro diafragma normal. Pero como existe atelectasia en este caso, en esta zona lesionada, lo característico será que este tipo de pacientes presenten un ascenso diafragmático, ¿sí? Si ustedes comparan con la estructura torácica del lado opuesto, observarán justamente ese desnivel. Esta es otra característica. Otra característica es que las estructuras, en este caso del mediastino, se van a encontrar desviadas hacia el lado de la lesión. Entonces, si nosotros encontramos estas características clínicas y radiológicas, entonces podremos realizar con total certeza lo que es el diagnóstico de atelectasia. Ahora, algo llamativo. Recuerden que forma parte o puede formar parte de un síndrome de condensación pulmonar. El ejemplo más característico, una neumonía, ¿no? Como nos estaba explicando su compañero. Solamente que una neumonía, recuerden que en una placa radiográfica de tórax, lo que nosotros encontramos es el denominado broncograma aéreo. Acá encontramos una lesión que tiene unas características muy particulares, ¿sí? Esa lesión de la cual, bueno, les estoy mencionando, tiene la característica, podríamos decir, de tener forma de estrella. Es una lesión que es completamente irregular. Entonces, ustedes verán en una placa radiográfica de tórax esa lesión con los bordes completamente irregulares. La siguiente clase les voy a mostrar las placas radiográficas. Así que me hacen un recuerdo. ¿Listo? Ahora no estoy conectado desde mi computador, por lo que les he mencionado. Y entonces nos va a dificultar un poquito. Pero la siguiente clase les muestro. Sin falta. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Qué bueno. Entonces, hablamos de lo que es neumotórax. Y lo vamos a comparar, en este caso, también con la atelectasia. Porque muchas veces, especialmente personas con poca experiencia dentro de lo que es el estudio de síndromes pulmonares, pueden llegar a confundir estas alteraciones, ¿sí? No se debería confundir, pero debido a la falta de experiencia confunden. ¿Recuerdan qué es neumotórax, doctores? Es la acumulación anormal de aire en el espacio pleural. Listo, ¿no? Lo que su compañera nos ha mencionado. Es la acumulación anormal de aire entre la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Sí? Eso es lo característico. Bueno, realizamos entonces el estudio semiológico con los mismos pasos. Neumotórax.
Cuando hablamos de neumotórax, ustedes recordarán que las causas pueden ser amplias, ¿no? El neumotórax catamenial, que es frecuente en mujeres, especialmente aquellas que tienen una edad mayor a 30 años, debido a la menstruación, ¿no? Debido a sus cambios hormonales propios del ciclo menstrual. Puede ser espontáneo, debido a lo que es, podríamos decir, la ruptura de una bula enfisematosa. Podría ser atención relacionado con procesos traumáticos, podría ser primario, podría ser secundario, la clasificación que nos han presentado sus compañeros en fisiopatología, ¿no? Cuando hablamos de primario, el defecto es pulmonar. Cuando hablamos de secundario, está relacionado con otras causas que no necesariamente son pulmonares. La causa más frecuente, sin embargo, de lo que es un neumotórax es justamente una alteración traumática, ¿sí? Cualquier tipo de traumatismo es capaz de originar esto, obviamente a nivel del tórax, que puede ser abierto, puede ser cerrado. Ustedes recordarán que en este tipo de alteración se crea lo que es un mecanismo de válvula unidireccional. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que existe en lo que es la entrada de aire, pero no así la salida. Y eso produce lo que es un incremento de la presión en esta cavidad, ¿verdad? Lo cual produce lo que es el colapso pulmonar. Vamos a comparar con el tórax o el hemitórax del lado opuesto. Lo que estoy dibujando con rojo va a representar a la estructura pulmonar. En un lado tenemos lo que es la estructura pulmonar colapsada. Y del otro lado, bueno, tenemos lo que es la estructura pulmonar con sus características, en este caso, normales. ¿Por qué es importante conocer ese mecanismo fisiopatológico? Recuerden que existe lo que es un incremento de presión en este espacio. Ese incremento de presión en ese espacio, doctorcitos, va a desplazar las estructuras hacia el lado sano. Esto es algo que nosotros vamos a tomar en cuenta para diferenciar en lo que es una telectasia, ¿no? En la telectasia recuerden que el desplazamiento de las estructuras, mediastino, tráquea, el diafragma, por ejemplo, es hacia el lado de la lesión. En cambio, en este caso, es hacia el lado opuesto de la lesión, hacia el lado sano. Entonces, lo que nosotros encontraremos en este tipo de situación es que las estructuras del mediastino se encuentran desplazadas hacia el lado opuesto. Comparemos, en este caso, qué es lo que sucede con la estructura diafragmática. El diafragma, bueno, vamos a simular que esta línea de color rosa que estoy dibujando acá hace referencia al diafragma. ¿Qué es lo que sucede en el lado afectado? Como existe ese incremento de presión, lo característico es que hacia el lado afectado encontremos lo que es un descenso diafragmático. Y cuando ustedes evidencien u observen, por ejemplo, una placa radiográfica de tórax, va a encontrar justamente ese desnivel. Una parte del diafragma se va a encontrar más descendida que la otra. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucederá en este caso con las costillas? Comparemos a ver con la atelectasia. Recuerden que en una atelectasia existe este pinzamiento costal, que es frecuente, ¿no? ¿Qué sucederá en caso de un neumotórax?
En caso de un neumotórax, algo llamativo es la horizontalización de costillas. Las costillas dejan de tener esa disposición oblicua. Y algo llamativo también entonces a la inspección es que existe un incremento del espacio intercostal, además de lo que es la horizontalización. ¿Sí? Eso es frecuente en ese tipo de pacientes. Ahora, si ustedes recuerdan, también dentro de lo que es el estudio de fisiopatología, algo llamativo en este tipo de pacientes es que la inspección, además de presentar datos clínicos que sugieren dificultad respiratoria y todos los que hemos descrito hasta ahora, estos pacientes presentan lo que es ingurgitación yugular. ¿Sí? Bueno, esto especialmente en situaciones donde el neumotórax es importante, donde es grave. ¿Por qué se produce la ingurgitación yugular? ¿Recuerdan? Aumento de presión. Pero, ¿qué sucede exactamente con la estructura cardíaca? ¿No hay un reflujo de... ¿Un reflujo de qué? O sea, de la sangre retornaría por la vena cava superior? Listo, ¿no? Lo que menciona su compañero. ¿Sí? Bueno, en cualquier tipo de patología, bueno, no cualquier tipo de patología, ¿a qué me refiero? En cualquier tipo de neumotórax, sea derecho o izquierdo, sucede prácticamente lo mismo. Recordemos el retorno venoso, llega hacia la aurícula derecha la sangre, pasa posteriormente hacia lo que es el ventrículo derecho. Ustedes recordarán que para su oxigenación pasa hacia la estructura pulmonar y posteriormente la sangre, en este caso, se dirige hacia aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿no? A través de estas arterias que hemos mencionado en clases de fisiopatología y de lo cual ustedes ya deben tener dominio. ¿Qué es lo que sucede cuando existe compresión? Vamos a poner el ejemplo de un neumotórax, en este caso izquierdo, ¿sí? Para entender de mejor manera qué es lo que sucede. Si el neumotórax es izquierdo, lo mismo sucede en el derecho. Ese incremento de presión, podríamos decir, que comprime el corazón desde afuera. Entonces, en esta situación en particular, ¿qué es lo que sucedería con el llenado ventricular izquierdo? Se va a encontrar disminuido, se va a encontrar reducido. Y sucede posteriormente lo que nos ha mencionado su compañero. Como esa presión, debido a ese neumotórax, está originando compresión de la estructura cardíaca, no se va a llenar de sangre de forma efectiva. ¿Sí? La sangre que llega a las cavidades, en este caso, izquierdas, se van a encontrar reducidas. Entonces, va a existir lo que es un incremento de presión en estas cavidades. Ese incremento de presión va a producir ese flujo retrógrado hacia cavidades derechas. Y en este caso también va a existir lo que es una sobrecarga de presión, pero debido a una sobrecarga de volumen. En otras palabras, es decir, que la cantidad de volumen retenida en cavidades derechas va a ser grande porque su paso hacia las cavidades izquierdas se va a ver limitado por este tipo de alteración pulmonar. Y eso va a originar un flujo retrógrado. Pero antes de originar ese flujo retrógrado, ¿sí? Ese incremento de presión se van a transmitir hacia las yugulares. Entonces, por eso encontramos en este tipo de pacientes lo que es ingurgitación yugular. ¿Alguna duda o pregunta? Ninguna. Entonces, continuamos. Fíjense entonces, doctores, que a la inspección encontramos lo que es una gran cantidad de datos clínicos
que son, bueno, ya muy llamativas de este tipo de alteración, ¿no? Muy llamativas, sinceramente. Entonces, pasamos a realizar el estudio de la palpación. Bueno, antes de pasar al estudio de palpación, algo que es llamativo en estos pacientes, debido a esa acumulación de aire en este espacio, es que existe un incremento del diámetro anteroposterior. Pero a pesar del incremento del diámetro anteroposterior, encontramos lo que es una disminución de la expansibilidad. En otras palabras, es un tórax rígido. Ustedes van a observar y no van a notar los movimientos respiratorios. Entonces, a la palpación corroboramos esto. Vamos a encontrar ese incremento del diámetro anteroposterior. Sin embargo, lo característico en este tipo de pacientes será la disminución de la elasticidad y la disminución de la expansibilidad. ¿Sí? Así de simple. ¿Y qué sucederá en este caso con las vibraciones vocales? A ver, según lo que hemos visto hasta ahora, doctores, ¿qué es lo que sucede con el pulmón? Se encuentra colapsado. Si ustedes observan el dibujo que he realizado, el pulmón en el lado afectado se encuentra pequeñito. ¿Sí? Hay un signo radiológico que justamente se conoce con el nombre del signo del pulmón en muñón o del pulmón arriñonado. El pulmón adquiere la forma de un frijol, ¿no? De un riñón, con esa escotadura en su porción media. ¿Sí? Da la apariencia. ¿Qué sucederá entonces con las vibraciones vocales si el pulmón se encuentra colapsado? En este caso ya no vamos a encontrar disminución. En este caso lo característico que presenta el paciente será la abolición completa de las vibraciones vocales. Eso es lo característico. A la percusión, bueno, la percusión, las manifestaciones clínicas hablan por sí solas, ¿no? ¿Qué es lo que encontraremos a la percusión? ¿Qué opinan, doctores? ¿Qué Silencio. encontramos? A la percusión. Si me dicen silencio auscultatorio, es a la auscultación. La sonoridad aumentaría. La sonoridad incrementada. Entonces, lo característico en este tipo de alteración es la hipersonoridad, pero lo vamos a denominar de la siguiente forma: timpanismo. ¿Sí? Eso es lo característico de encontrar en ese tipo de alteración. Timpanismo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, a diferencia de otras alteraciones pulmonares, como el derrame, como la neumonía, como la telectasia, les había mencionado que a la percusión, a la palpación, nosotros encontramos las manifestaciones clínicas en el lugar donde se encuentra la lesión. Pero esta es una patología, el neumotórax, que tiende a afectar toda una estructura pulmonar. Entonces, la disminución de la elasticidad y expansibilidad será global en el hemitórax del lado afectado. El timpanismo, por ejemplo, de la misma forma, será global en el lado del hemitórax afectado. ¿Sí? Esas son las características. Y a la auscultación, ¿qué es lo que encontraremos a la auscultación? El silencio, como decía El compañero hace rato. silencio respiratorio. ¿Sí? No escuchamos absolutamente nada. ¿Sí? Ahora, la semiología clásica, doctores, nos permite combinar estos dos puntos: auscultación y percusión, que es algo que ya no se utiliza, sinceramente, dentro de la práctica clínica de forma habitual. Por eso les digo la semiología clásica, porque tenemos, ¿no?, otros estudios, gracias al avance de la tecnología,
que nos ayudan a realizar lo que es un diagnóstico con precisión de este tipo de alteración. Bueno, les hablo. Existe un signo que se denomina el signo de la moneda. ¿En qué consiste el signo de la moneda? Consiste en colocar una monedita de cobre en el tórax que sufre neumotórax y percutir sobre esa moneda de cobre. ¿Sí? Percutan ustedes, doctores, una moneda de cobre, una moneda de 10 centavos o una moneda de 5 sobre su tórax. Van a poder percutir, en este caso, y al momento de auscultar, mientras realizan la percusión, van a poder oír un sonido de tonalidad grave. ¿No? Recuerden que el tórax funciona como caja de resonancia. En caso de un neumotórax, cuando ustedes realizan el mismo procedimiento, se modifica la tonalidad. Van a poder oír un sonido de timbre metálico, como si estuvieran percutiendo una moneda con otra moneda. Sí, miren, acá tengo una monedita. Escuchen a ver. Ese sonido metálico ustedes van a percutir. Es típico de este tipo de pacientes. Como les digo, ya no se utiliza, pero por si alguien alguna vez les pregunta. ¿Listo? Entonces continuamos avanzando. Hablemos en este caso de la placa radiográfica. Que si ustedes han prestado atención, doctores, sabemos qué alteraciones encontrar en una placa radiográfica de tórax. ¿Qué encontraremos? Las costillas horizontales. Las costillas horizontales, ¿qué más? El pulmón en muñón, Este pulmón en muñón también, ¿qué más? El diafragma. Espacio intercostal. ¿Qué, perdón? ¿Intercostal qué? Incremento, doctor, del espacio intercostal. El incremento del espacio intercostal. Listo, ¿qué más? ¿Qué sucede con el diafragma? Diafragma descendido. El diafragma descendido. ¿Qué sucede con el mediastino? Está desplazado hacia el lado opuesto de la lesión. En este caso, desplazado, ¿no? Hacia lo que es el lado opuesto de la lesión. ¿Sí? ¿Qué más encontraremos? A ver, tomando en cuenta aquella alteración cardiovascular que presenta el paciente. Disminución del tamaño del corazón sería, doctor. Podría ser, ¿no? Lo que es una estructura cardíaca reducida en su tamaño. ¿Qué más? ¿Qué sucederá con la vasculatura pulmonar? ¿Se hará más evidente o no será más evidente? No, doctor, debido a que no funciona de manera adecuada. Se hace más evidente justamente por lo que acabas de mencionar. No va a existir un paso correcto o adecuado de sangre hacia lo que es las cavidades izquierdas para su expulsión. Entonces podemos encontrar lo que es en este caso un mayor dibujo de la vasculatura pulmonar, ¿sí? Que indicaría en este caso un incremento de presiones, ¿no? Dentro de los vasos pulmonares. Ahora, si la causa es derecha, probablemente no encontremos este tipo de alteraciones con mayor frecuencia, ¿sí? Entonces, fíjense, doctores, que esas son las manifestaciones clínicas de lo que es un neumotórax. Ahora, para ya culminar esta parte, generalmente dentro de la práctica clínica existen patologías asociadas. Y una de las que se asocia con mayor frecuencia es justamente el neumotórax con el hemotórax. Entonces, en este caso encontraremos la semiología de estas dos alteraciones.
que cursan de forma conjunta. ¿Sí? A ver si realizan lo que es un estudio de esto que hemos visto y para su examen clínico van a tener un caso similar que asocia algunas patologías. Pasamos a estudiar entonces el síndrome enfisematoso. Recuerden que cuando hablamos de síndrome enfisematoso, forma parte de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recordemos un poquito de fisiopatología. ¿Por qué se produce el enfisema? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Por qué se produce el enfisema? A ver, en sus prácticas casi todos tienen 40 sobre 40, así que deben dominar Por la estos pérdida temas. de elasticidad pulmonar. Por la pérdida de la elasticidad pulmonar. Existe lo que es un defecto en la síntesis de elastina, ¿no? Existe lo que es la formación de proteasas que tienden a degradar, por ejemplo, lo que es la elastina y se pierde lo que es la elasticidad pulmonar. ¿Sí? Existe lo que es la formación de una bula enfisematosa, es decir, una burbuja de aire dentro de la estructura pulmonar. Entonces, algo que habíamos visto en las clases de fisiopatología es justamente eso. El paciente presenta manifestaciones clínicas que sugieren dificultad respiratoria. Alguno de ustedes por allí había mencionado, no sé si de este grupo o de otro, que las manifestaciones clínicas de la misma forma serán proporcionales al grado de la lesión, y eso es lo correcto. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de este tipo de alteración, que se denomina enfisema, recuerden que existen algunos factores de riesgo, ¿no?, que predisponen a este tipo de alteración. El consumo de tabaco. ¿Recuerdan la tablita que les he pedido que estudien a inicio del semestre sobre el número de consumo de paquetes de cigarrillo al año? Tenemos que realizar entonces ese estudio a través de esa tabla, a través de esa fórmula, para determinar la probabilidad y el porcentaje que tiene mi paciente de desarrollar lo que es EPOC. ¿Sí? Fíjense que el antecedente es importante. Si el paciente presenta ese antecedente de manifestaciones respiratorias y el consumo de tabaco, entonces podemos sospechar en enfisema. Obviamente nos vamos a basar en las manifestaciones clínicas que presenta el paciente para corroborar nuestro diagnóstico. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan qué manifestaciones clínicas encontramos en estos pacientes? ¿Qué mnemotécnico reciben o con qué mnemotécnico se les denomina? Sopladores rusos. Eso, ¿no? Lo que dice su compañera. Son aquellos pacientes a los que se les denomina pink puffers o sopladores rosados. ¿Qué es lo que sucede con estos pacientes? Generalmente no son expectoradores, pero pueden tener una tos de tipo productiva. Y algo que les había mencionado, si ustedes recuerdan, cuando hemos realizado el estudio de insuficiencia cardíaca, es que la expectoración muchas veces es similar a la de la insuficiencia cardíaca. Tiene una coloración rosada, tiene una coloración salmón, solamente que el paciente con enfisema, recuerden, generalmente no es un expectorado, pero puede tener este tipo de tos productiva. Sin embargo, para diferenciar de la insuficiencia cardíaca, lo característico es que esta tos sea espumosa. Son personas delgadas, mantienen sus gases arteriales dentro de parámetros normales. La manifestación, podríamos decir, típica es la disnea, presentan mucha dificultad respiratoria, ¿sí? Pero recuerden que esta zona pulmonar se encuentra dilatada. Entonces, debido a la hiperventilación, el paciente presenta lo que es una coloración rosada. Algo que es totalmente diferente en aquellos pacientes que sufren de bronquitis crónica. ¿Cómo se les denomina?
abotargado azul, o blue blotters. ¿Recuerdan cuáles son los criterios para realizar el diagnóstico de bronquitis crónica? Que era una de las preguntas de su examen de este fin de semana. ¿Recuerdan o no recuerdan? La congestión azulada. La congestión azulada no, pero hay algo más característico. El paciente presenta tos productiva. Esa tos productiva es mucosa, es purulenta, pero el tiempo es importante, ¿no? Presentan justamente ese tipo de tos productiva por más de 3 meses y mínimamente durante 2 años, si ustedes recuerdan. Bueno, vamos a pasar a estudiar enfisema. Enseguida vamos a ver qué es bronquitis. Entonces, el antecedente es importante, doctores, en ambas patologías. Recuerden. A la inspección, sin embargo, ¿qué es lo que encontraremos, además de esa característica rosada? En enfisema. Encontramos un tipo de tórax, ¿no? Que lo habíamos visto también ya con anterioridad en clases pasadas. ¿De El tonel? denominado tórax exacto, ¿no? El tórax en tonel o en tórax enfisematoso. ¿Y por qué se caracteriza ese tórax en tonel? Ustedes recordarán que lo característico es que existe un incremento del diámetro anteroposterior del tórax. ¿Sí? Recuerden que en este caso existe lo que es una bula enfisematosa que es capaz de distender la caja torácica, ¿no? Y producir justamente este tipo de deformidad. Entonces, llega un punto donde la caja torácica se distiende tanto que ya no puede distenderse más. Y algo que es frecuente encontrar en este tipo de pacientes es una reducción justamente de la expansibilidad. ¿Sí? Recuerden, ¿no? Como nosotros estudiamos el número de respiraciones por minuto, observando el número de expansiones torácicas en un minuto. En este tipo de alteración existe disminución de la expansibilidad, debido a lo que les he mencionado, a la distensión de la caja torácica. Entonces, algo característico que nosotros observamos en los pacientes con enfisema es que la respiración en este tipo de pacientes es rígida. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no voy a poder observar los movimientos respiratorios que tiene mi paciente. Entonces acá ya vamos a poder encontrar lo que es cierta dificultad para determinar la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Algo que es frecuente en este tipo de pacientes. Existe deformidad de la caja torácica. Y si ustedes recuerdan, antes de que realicen las presentaciones, les había hablado de un ángulo que se denomina ángulo epigástrico de Charpy. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál era la característica de ese ángulo? Es un ángulo agudo. Hasta cierto punto, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que sucede con este ángulo? Se vuelve obtuso. ¿Eso qué quiere decir? Acá les pongo el siguiente ejemplo. Cuando hablamos de un ángulo recto, doctores, bueno, esto lo saben por el colegio, ¿no? Es aquel ángulo que tiene o que mide 90 grados. En cambio, cuando hablamos de lo que es un ángulo obtuso, mide más de 90 grados. Entonces, algo característico, por ejemplo, en este tipo de pacientes que desarrollan justamente enfisema, es que este ángulo se vuelve obtuso, es decir, que se abre más. Entonces, fíjense que a la inspección ya encontramos manifestaciones clínicas que son muy subjetivas de enfisema. Si lo asociamos con el antecedente, nuestro diagnóstico, bueno, va a ser, podríamos decir, más probable, ¿no? A la palpación.
Volvemos al mismo ejemplo. Recuerden que la palpación me sirve, en este caso, para corroborar todos aquellos datos que yo he encontrado previamente durante la inspección. Entonces, a la palpación encontraremos prácticamente lo mismo. A ver, si han estado atentos, doctorcitos. ¿Qué encontramos a la palpación? Creo que es algo muy básico, tal vez que las vibraciones vocales en la mayoría de los síndromes de condensación pulmonar siempre están disminuidos. No sé si es en todos, la verdad, doctor, esa era una pregunta. No. La expansibilidad y la elasticidad van a estar disminuidos, Doc. Disminución de la expansibilidad. Disminución de la elasticidad. En este caso, ¿qué sucederá con las vibraciones vocales? Disminuidas igual. El enfisema no es un síndrome de condensación pulmonar. El enfisema es la dilatación de la vía respiratoria. ¿Sí? Se produce una bula enfisematosa, se produce una burbuja llena de aire. ¿Qué es condensación? Es cuando el material que se encuentra en estado gaseoso pasa a un estado líquido, ¿no? Eso por física, es la definición que nos da la física. Pero en medicina les había mencionado es aquel tipo de fenómeno en el cual ese contenido aéreo pasa a ser contenido sólido, pero entre comillas les había mencionado sólido, porque es moco, ¿no? No es una estructura que sea 100% sólida, ¿sí? Ahora, no en todo síndrome de condensación pulmonar encontramos disminución de las vibraciones vocales. En la telectasia sí, porque existe colapso de la vía respiratoria y no se transmite o no existe paso de aire a través de esa vía respiratoria que se encuentra colapsada. En cambio, en lo que es una tumoración, en cáncer, neoplasias, en lo que es, por ejemplo, una neumonía, lo característico es incremento de las vibraciones vocales y no así disminución. ¿Por qué? Ya les había explicado por qué. Porque en este caso, lo sólido es mejor conductor de las vibraciones que hay. Entonces, en este caso, no es un síndrome de condensación pulmonar. En este caso, estamos hablando de esa burbuja llena de aire que se encuentra a nivel pulmonar. ¿Sí? A la percusión. ¿Qué es lo que percutimos? Sonoridad. Hipersonoridad. 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 Sí, hipersonoridad o timpanismo. Bueno, miren, a la percusión, doctorcitos, encontramos unas manifestaciones que son muy peculiares. ¿Sí? Cuando hablamos de un enfisema, cuando hablamos, por ejemplo, de un neumotórax, recuerden que son patologías que se caracterizan por mayor acumulación de aire, ya sea contenida dentro de esta bula enfisematosa, ya sea libre, ¿no? Entre lo que es la cavidad, o entre lo que es la pleura parietal y visceral, mejor. Esto produce descenso, les había mencionado, del diafragma. Entonces, por eso era importante que ustedes realicen sus videos. ¿De dónde a dónde percutimos sonoridad de forma normal en tórax? ¿Entre qué regiones? ¿Entre qué regiones? ¿Ya no se acuerdan? La región Vamos a bajarlos infraescapular, ¿no? desde la región infraescapular. A ver, ¿en qué regiones percutimos sonoridad? ¿O hasta qué región percutimos sonoridad? Recuerden que por eso hemos realizado esa división topográfica, ¿no?
hemitórax izquierdo, derecho, regiones, líneas. A ver, doctorcito, recuerden. Hasta antes de los hipocondrios por la presencia del hígado. ¿Hasta qué espacio? Tenemos que ser precisos. No ven espacio, Doc. Mucho. Quinto espacio intercostal. ¿Sí? Quinto espacio intercostal. A partir del quinto espacio intercostal o sexta costilla, en el hemitórax del lado derecho percutimos matidez debido a la presencia hepática hacia el reborde costal. Hacia el lado izquierdo lo propio, ¿no? Entre segundo y quinto, matidez debido a la presencia cardíaca. Y bueno, después de quinto espacio intercostal o sexta costilla hacia el reborde costal, percutimos lo que es timpanismo debido a la presencia del espacio semilunar retral. Tenemos que saber eso, doctorcitos. ¿Sí? En este caso, como hablamos de enfisema, ¿hasta dónde percutiré esa sonoridad? Esa sonoridad que es acartonada, ¿no? Que la vamos a denominar timpanismo o hipersonoridad. ¿Hasta dónde percuto? Por debajo de lo que es la sexta costilla. Voy a percutir sonoridad en la séptima costilla, octava costilla, novena costilla. Recuerden que hasta el quinto espacio o sexta costilla debería percutir sonoridad. Pero como existe ese incremento del diámetro anteroposterior, eso produce lo que es descenso del diafragma. Y entre más descienda, encontraremos en límites mucho más inferiores este tipo de resultado, que es el timpanismo, por debajo de la sexta costilla. ¿Sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, debido a lo que es el descenso del diafragma, vamos a percutir y vamos a palpar el hígado con facilidad por debajo del reborde costal. Y adelantándonos un poquito al estudio, ¿no? Del siguiente semestre. Cuando hablamos, doctores, de lo que es estructura hepática, es una estructura que se puede palpar con normalidad, pero no con facilidad, tampoco con dificultad. Solamente requiere de técnicas especializadas para poder palpar la estructura hepática de manera normal, ¿sí? No se palpa con mucha facilidad, que digamos, ¿no? Cuesta mucho. Sin embargo, cuando el paciente presenta un enfisema, la palpación de la estructura hepática es facilitada. Ustedes van a poder palpar lo que es el borde hepático inmediatamente por debajo del reborde costal, de forma fácil. Entonces, el enfisema es una de las alteraciones pulmonares que con mayor frecuencia produce descenso de la estructura hepática. Vamos a aprender en semiología 2 que si yo palpo el hígado con normalidad, tengo que sospechar en hepatomegalia, porque es otra de las causas en las cuales la estructura hepática se hace fácilmente palpable. En este caso, miren, si ustedes tienen poca experiencia o no han estudiado, yo les aseguro que con seguridad van a confundir este tipo de alteración con una alteración hepática. Y sería un error grandísimo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En cualquier tipo de situación, doctores. Si es que ustedes palpan el hígado con normalidad por debajo del borde costal, siempre deben medir la proyección hepática. ¿Sí? Siempre. ¿Y alguno de ustedes sabe qué es la proyección hepática?
Los límites que va a tener en la palpación. Los límites que tiene el hígado a la palpación y a la percusión especialmente. ¿Sí? Esto se determina a través de la percusión, no a través de la palpación. Por lo que les he mencionado, el hígado se encuentra cubierto por la parrilla costal, ¿no? Entonces su palpación es dificultad. A la percusión, sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es medir el límite superior y medir el límite inferior. La proyección hepática normalmente mide de 9 a 12 centímetros. Si es que ustedes dentro de la práctica clínica palpan un hígado con facilidad, nunca realicen el diagnóstico de hepatomegalia. Sospechen que se trata de una hepatomegalia. Para corroborar si efectivamente se trata de una hepatomegalia, percutan y midan los límites entre matidez superior y matidez inferior. Si es que el hígado mide 9 a 12 centímetros, no es hepatomegalia, por más que el hígado sea fácilmente palpable. Si el hígado es fácilmente palpable y mide, por ejemplo, más de 12 centímetros en su proyección, por ejemplo, 20, ahí recién pueden hablar de lo que es hepatomegalia. ¿Qué tiene que ver esto con enfisema? El enfisema produce descenso de la estructura diafragmática. Y ese descenso de la estructura diafragmática desplaza la estructura hepática por debajo del reborde costal. Entonces, a la palpación, el hígado es fácilmente palpable. Por eso les digo que pueden confundir con una hepatomegalia si es que no estudian. En ese caso, midan la proyección hepática. La proyección hepática en un síndrome enfisematoso se encuentra conservada. Es entre 9 y 12 centímetros. Entonces, la proyección hepática, doctores, es lo único, o el único parámetro semiológico que yo puedo utilizar para hablar de hepatomegalia. ¿Sí? No hay otro. Bueno, obviamente estamos hablando de semiología, no estudio clínico. Continuamos. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? Entonces ya sabemos, ¿no? Que percutir, vamos a percutir lo que es una matidez mucho más allá de sus límites. Vamos a percutir lo que es ese timpanismo o esa hipersonoridad que va mucho más allá de lo que es la sexta costilla. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? Doc, yo sí tengo una duda. Adelante. ¿Qué pasa si tenemos un paciente con hepatomegalia y tiene enfisema pulmonar derecho? El diafragma se va a desplazar hacia abajo, pero el hígado se va a desplazar, no se va a desplazar con normalidad, por así decirlo. ¿Por Se qué va a no se mantener desplaza? en ese espacio. Bueno, también llega a desplazarse, ¿no? En este caso, a ver, si tenemos una hepatomegalia y tenemos un enfisema, puede existir, ¿por qué no? Yo he atendido pacientes con enfisema y con hepatitis, por ejemplo, estados iniciales de lo que es un hígado graso, sí puede existir. En este caso, llega a desplazarse más, si crean o no, llega a desplazarse más. He llegado a ver dentro de la práctica clínica estructuras hepáticas que se encuentran a 5 a 10 centímetros por debajo del reborde costal derecho. Tiende a desplazar más la estructura hepática o a descenderla más. ¿Sí? Y Doc, y en ¿Qué ese más? caso que hay más desplazamiento, hay más presión sobre otros órganos y otras zonas. ¿Esto puede causar Claro. algún tipo de dolor? Bueno, podría ser, ¿no? Depende cuál es la causa que está originando este tipo de alteración. En un hígado graso, por ejemplo, no existe dolor. En caso de que sea una hepatitis viral aguda, obviamente que lo característico es la distensión de la cápsula de Gleason y eso es lo que origina, en este caso, el dolor transfixiante en el paciente, ¿no? Depende de varios factores, la verdad. No existe, en este caso, una respuesta que sea específica
porque las manifestaciones clínicas dependerían de la causa que está produciendo ese incremento de la estructura hepática. ¿Sí? Les pongo el ejemplo, a ver, de lo que es una hepatitis alcohólica. Existe también lo que es incremento de la estructura hepática en un estado inicial, pero al paciente no le duele el hígado. El paciente presenta manifestaciones clínicas que sugieran lo que es indigestión, por ejemplo. ¿Sí? Entonces depende de esos factores. ¿Sí? ¿Qué más? Gracias, Doc. Bueno, continuamos. A la auscultación, ¿qué es lo que escucharemos a la auscultación? En este caso, el murmullo vesicular disminuye, ¿sí? Así de simple, ¿no? Algo llamativo, bueno, tomando en cuenta lo que hemos mencionado, es que esa relación inspiración-expiración se va a ver afectada, ¿no? Entonces, lo característico, por ejemplo, a la auscultación es que la expiración es prolongada. Y podemos encontrar una serie de ruidos sobreagregados, como la presencia de sibilancias, como la presencia de roncos, por ejemplo. Sí, pero lo más llamativo y lo más característico, además de la clínica que hemos mencionado, la disminución del murmullo vesicular. Y en la placa radiográfica de tórax, ¿qué es lo que nosotros observamos? Observamos lo que es una zona de hiperclaridad pulmonar. ¿Eso qué quiere decir? En el neumotórax también encontramos lo que es hiperclaridad pulmonar. Solamente que en este caso, cuando hablamos de enfisema, esa zona de hiperclaridad pulmonar se va a encontrar limitada. Eso es lo característico. Algo característico encontrar en este tipo de pacientes es también la horizontalización de costillas. ¿Sí? Algo llamativo, este tipo de individuos. ¿Qué más podíamos encontrar? El diafragma descendido. El diafragma descendido también es otra característica. ¿Qué más podíamos encontrar? Descenso diafragmático. ¿Qué más? Existe un signo que se denomina el signo de corazón en gota, donde el corazón adquiere esa característica que les estoy dibujando, que más adelante les voy a mostrar. Adquiere lo que es una silueta alargada, característico de ese tipo de alteración. ¿Sí? ¿Qué más podríamos encontrar? ¿Qué es lo que sucede con los espacios intercostales? Van a estar aumentados, Doc. Incrementados de tamaño. Entonces, fíjense que toda la clínica que hemos escrito se proyecta lo que es una placa radiográfica de tórax. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver lo que es bronquitis. Eso lo vamos a pasar rápido porque ya lo hemos estudiado, ¿no? Con anterioridad. Ya sabemos que es una bronquitis. La bronquitis puede ser aguda, puede ser crónica, puede existir afección de bronquios de menos de 3 milímetros, de más de 3 milímetros. El paciente puede presentar lo que es una bronconeumonía, etc. Entonces, cuando hablamos de bronquitis, es un proceso inflamatorio de los bronquios, que tienen algunas características, bueno, que son muy llamativas, ¿no? El antecedente, paciente fumador, expuesto a contaminantes ambientales, tos productiva de más de 3 meses, que dura por lo menos 2 años, etc. Bronquitis crónica. Y la bronquitis aguda generalmente está relacionada con lo que son procesos infecciosos de tipo viral. Todos ustedes han experimentado lo que es una bronquitis aguda. También existe lo que es tos, existe lo que es expectoración. En este caso, bueno, las características del esputo pueden variar, ¿no? Puede ser hialino, puede ser mucopurulento, etc. Pero tiene un periodo de duración que es menor a 2 semanas. Algo que les había mencionado con anterioridad. Cuando hablamos de lo que es una bronquitis, ¿sí? Podemos encontrar lo que es una alteración obstructiva a nivel del bronquio, ¿sí? Puede ser por edema. Ponemos el ejemplo a ver de lo que es asma.
plasma existe lo que es edema, existe lo que es angiogénesis, existe hipersecreción de moco, etc. En una bronquitis aguda también, debido a lo que les he explicado, la formación del edema, existe lo que es reducción del diámetro de la vía respiratoria. Y si ese fuera el caso, lo que nosotros auscultamos son sibilancias. ¿Qué es lo que sucede en caso de la existencia de secreciones? No existe, les había mencionado, un compromiso, ¿no?, de la pared bronquial. Existe esta presencia de secreciones en la vía respiratoria. Entonces, cuando el aire pasa por esa vía respiratoria que se encuentra llena de secreciones, nosotros auscultamos roncos. Incluso, doctores, nosotros podemos auscultar en caso de las bronquitis, son ambos, roncos y sibilancias. Si ustedes escuchan solamente roncos, si ustedes escuchan sibilancias, entonces podemos estar frente a un cuadro de bronquitis. Fíjense, la auscultación es importante para realizar el diagnóstico diferencial. Yo escucho roncos, bronquitis. Sibilancias, bronquitis. Eso diferencia con una neumonía, ¿no? En la neumonía podemos escuchar roncos, sibilancias, roce, frote, etc. Pero recuerden que la clínica adicional me ayuda a realizar el diagnóstico más preciso. Esto es lo llamativo. Algo que les había mencionado. La obstrucción bronquial puede ser localizada o puede ser difusa. Entonces, cuando hablamos de lo que es una alteración difusa, como dice el nombre, afecta varias porciones de la vía respiratoria. Entonces, si ese fuera el caso, yo auscultaré roncos y sibilancias diseminadas por toda la vía respiratoria. En caso de que se trate de lo que es un proceso obstructivo localizado, roncos y sibilancias se encontrarán aislados. ¿Sí? Así de simple. Nada más. ¿Qué observamos a la inspección en un paciente bronquítico crónico? Si ustedes alguna vez han visto a una persona que fuma o lleva varios años fumando, encontramos ese tórax de obstrucción. ¿Recuerdan cuál es la característica del tórax de obstrucción? Elevación de los hombros. ¿Sí? Eso es lo característico. A la palpación no vamos a encontrar absolutamente nada. A la percusión podríamos encontrar cierto grado de hipersonoridad, aunque generalmente es normal. A la auscultación, roncos y sibilancias. Esas son las características semiológicas de esa alteración. Generalmente no encontramos nada a la palpación, tampoco a la percusión, y a la auscultación sí encontramos este tipo de alteración. ¿Sí? Ahora, para hacer el diagnóstico de asma, que podría catalogarse como una alteración bronquial difusa, el antecedente es importante. Aquellos estudiantes que van a realizar la presentación de asma, está relacionado con la producción de interleucinas, factor de necrosis tumoral, inmunoglobulina E, lo que es una reacción mediada por lo que es los linfocitos TSD4, los helper 1, helper 2, etc. Existe el antecedente de contacto con polen, con sustancias irritantes, con los cambios de temperatura medioambiental. ¿Sí? Entonces, dentro del proceso fisiopatológico que seguramente nos presentarán, lo que nosotros encontramos justamente es el antecedente de contacto. El paciente desarrolla estas manifestaciones clínicas durante el invierno y durante la primavera. Ya hemos explicado en las clases de fisiopatología por qué, ¿verdad? Porque durante el invierno, como existe lo que es un descenso de las temperaturas, estos contaminantes ambientales permanecen a nuestro alrededor. En cambio, cuando existe un incremento de la temperatura, asciende ese tipo de contaminantes hacia, vamos a decir, porciones más altas de la atmósfera. Y por lo tanto, cuando el paciente, es expuesto a climas cálidos, disminuye, ¿no?, lo que es su sintomatología.
Cuando es expuesto a climas fríos, incrementa la sintomatología. Yo les aseguro que muchos de nosotros estamos sufriendo este tipo de alteraciones sin ser asmáticos. Yo les aseguro que todos o una gran mayoría despertamos por la mañana con una gran secreción de moco a través de nuestras fosas nasales. El paciente presenta esta sintomatología durante el verano primavera y verano, debido a lo que es el incremento en la producción de polen. El antecedente, entonces, doctores, es sumamente importante. O también el antecedente del consumo de ciertos fármacos, por ejemplo, los AINES, que si bien se relacionan con lo que es la inhibición de la ciclooxigenasa tipo 1 y tipo 2, recuerden, ¿no? Existen prostaglandinas que se encuentran relacionadas con lo que es la generación de asma. Entonces, a ver, les pongo la siguiente pregunta. ¿Ha leído asma, doctores, para que entiendan o no? Las prostaglandinas se ven altamente involucradas en lo que es el desarrollo de asma. Si yo le doy a mi paciente lo que es un AINES, COX-1, COX-2, inhibe la síntesis de prostaglandinas. Debería mejorar la sintomatología respiratoria del paciente, ¿verdad? Pero no es así, más al contrario, empeora. ¿Por qué? Porque al inhibir lo que es la síntesis de prostaglandinas, incrementa lo que es la síntesis de leucotrienos. Y eso produce lo que es broncoespasmo y broncoconstricción, lo cual agrava los síntomas. Entonces el paciente presenta muchas veces el antecedente de consumo de AINES que desarrolla lo que es dificultad respiratoria, ¿no? Ahora, obviamente, dentro de la práctica clínica, lo mejor para tratar a un paciente asmático que sufre de alteraciones inflamatorias son los inhibidores de la ciclooxigenasa selectivos tipo 2, que van a producir menos efectos que aquellos que son inhibidores de la ciclooxigenasa tipo 1, ¿no? Bueno, doctorcitos, nada más. ¿Alguna duda o pregunta que tengas acá? Yo tengo una Ninguna. duda, doctor. Adelante. Acerca de la telectasia, por ejemplo, dijo, ¿no?, que existe lo que es un desplazamiento de lo que es el mediastino, por ejemplo, hacia el lado eh, afectado. Y en lo que es el neumotórax, al contrario, ¿verdad? Siempre va a ser así. Sí, siempre es así. Porque Sí. leí, por ejemplo, que en el PORS dice, en caso de una compresión en la telectasia, el mediastino se desvía hacia el lado sano, no al afectado. ¿En caso de qué? Una compresión. En caso de una compresión. Bueno, habrá que ver, ¿no? A qué hace referencia cuando habla de lo que es compresión. Mm, Sí. Pero lo característico es que exista desviación de las estructuras hacia el lado de la lesión. Eso es lo característico. Y de eso también nos habla lo que es el libro de fisiopatología de Port, ¿no? Nos dice que lo usual y lo más característico es que exista desviación de las estructuras hacia el lado de la lesión. En caso de una compresión, no sé a qué podría referirse sinceramente. ¿A qué tipo de compresión? A ver. Así, bueno, el PORS dice así de esta manera: si el área colapsada es grande, el mediastino y la tráquea se van a desplazar hacia el lado afectado. En la telectasia por compresión, el mediastino se desplaza en dirección opuesta al pulmón Bueno, afectado. esto es diferente, ¿no? Cuando hablamos, claro, si me dice compresión, bueno, yo pienso en, no sé, en qué tipo de alteración. Ahora sí se entiende mejor. Cuando hablamos de atelectasia de compresión, miren, les pongo el ejemplo. Hablemos, a ver, de lo que es compresión debido a una fractura costal, ¿sí? El paciente, cuando se fractura las costillas, no pueden enyesarlo, ¿verdad? Pero utiliza lo que son vendajes elásticos para evitar lo que es la expansión de la caja torácica y obviamente de esta forma aliviar lo que es el dolor. Estás comprimiendo la caja torácica, ¿sí? Entonces, debido al efecto de compresión, porque el efecto de compresión produce lo que es un efecto de masa. Tú comprimes, por ejemplo, lo que es una estructura y ¿qué es lo que sucede con esa estructura? Escapa del lugar de la compresión. Entonces, eso es lo que sucede en este tipo de alteración, ¿no? Existen patologías que requieren esto que les he mencionado,
procedimientos compresivos donde vas a evitar que la vía respiratoria se expanda de forma adecuada. Pero debido a la compresión propia de la caja torácica, en vez de que consigas que exista la desviación de las estructuras hacia el lado de la lesión, vas a encontrar hacia un lado opuesto. ¿Sí? Esto a ver también qué alteraciones podríamos encontrar. No solo se me ocurre esa, la verdad. Por tratamientos. Podría ser, mira, debido también a lo que es compresión de la vía respiratoria por algún tipo de patología que produzca un efecto de masa, una tumoración, por ejemplo, a nivel de la vía respiratoria. A ver, vamos a poner ese ejemplo acá. Vamos a borrar esto. ¿Sí? Tenemos lo que es el tórax y tenemos, no sé, cáncer pulmonar. ¿Sí? Esa lesión neoplásica por el efecto de masa va a evitar que se expanda la vía respiratoria de forma adecuada. Va a producir colapso de la vía respiratoria. Pero como es una neoplasia, como es una tumoración, produce lo que es ese efecto de desplazamiento, ¿no? Entonces, en ese caso, el colapso de la vía respiratoria, debido al efecto de masa, va a estar condicionado a que exista desplazamiento hacia el lado contrario, ¿sí? Siempre y cuando se asocia a este tipo de alteraciones, ya sean parte del tratamiento o a este tipo de lesiones, ¿no? Neoplásicas, por compresión, por desplazamiento. Algo que también podemos encontrar, miren, es en caso de un derrame pleural. Un derrame pleural, si no es tratado de forma oportuna, también produce lo que es colapso de la vía respiratoria. También es capaz de producir atelectasia, si es que yo no soy capaz de resolver este tipo de patología a tiempo. Y en el derrame sucedería ese mismo proceso prácticamente, ¿no? A ver, perdón, me he salido de la pizarra. A ver, ahí está. Bueno, en caso de un derrame, sucedería prácticamente lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de derrame, recuerden que el pulmón se encuentra rodeado de líquido. Entonces, la expansibilidad de la vía respiratoria se va a encontrar limitada. Esa vía respiratoria que se encuentra rodeada por líquido no va a poder expandirse de forma adecuada. Eso, consecuentemente, doctores, va a producir colapso de la vía respiratoria, va a producir atelectasia. Pero como en este caso el derrame tiene lo que es un efecto de masa, ese efecto de masa va a producir lo que es desplazamiento de las estructuras hacia el lado opuesto a la lesión. Entonces, en estas situaciones, sí, doctores, lo que nosotros encontramos es la atelectasia con desviación de las estructuras hacia el lado opuesto a la lesión. Pero esto es inusual encontrar. Lo más característico es la desviación hacia el lado de la lesión. ¿Sí? Les pongo un ejemplo, el último para terminar. Mi paciente quedó con atelectasia y he logrado resolver lo que es el cuadro de derrame pleural. Ya no presenta mi paciente derrame, pero sí, como consecuencia de ese colapso de la vía respiratoria, mi paciente presenta atelectasias. Entonces, en este tipo de situación, lo que yo encontraré es la característica típica del defecto, ¿no? La desviación hacia el lado de la lesión. Listo, doctorcitos. ¿Otra pregunta? Una consulta. Ya me salieron las notas del CIU y mi nota de fisiopato no coincide con la del formulario A5. Creo que hay un error. Si puede, por favor, verificar. Ya no puedo hacer nada, sinceramente. Las notas en el CIU, Pero, doctores, han sido pasadas hace 2 semanas atrás. ¿Sí? Y algo que les había pedido a ustedes es que verifiquen de forma constante para evitar justamente este tipo de situaciones. sí, no. Las actas ya se han transcrito.
y ya no se pueden modificar. ¿Sí? ¿Cuánto tenía?